Hola, ¿cómo están? Me encanta saludarlos y contarles que el día de hoy hablaré acerca de cómo el autoconocimiento y la conciencia de sí mismo son el camino más corto al éxito. Sí, y este tema viene a razón de la última serie que publiqué, Conciencia de sí mismo, despertando el testigo interior. Y fue consecuencia de una pregunta de un amigo que además fue mi jefe que quiero mucho, donde él me decía: Fati, ¿cómo haces para que estos temas que aparentemente son tan personales y más del área como de crecimiento personal no queden marginados del mundo de las organizaciones y el mundo empresarial, dado el valor que él sabe que tiene el autoconocimiento para volverme un mejor líder y un mejor gestor de las realidades, las posibilidades y por ende los resultados? Entonces, respondiendo a esta pregunta, quise hoy hacer este video y compartírselos para que ojalá después de este video ninguno se pierda la serie Despertando el Testigo Interior y Conciencia de sí mismo, porque los resultados que obtienes en tu vida pueden estar más relacionados con tu capacidad de mirarte y conocerte que con cualquier otra cosa o conocimiento técnico que te has estado preocupando por años y años fortalecer y desarrollar. Y no estoy en contra de las personas que insistimos en desarrollar nuestras habilidades técnicas, yo estoy dentro de esas personas, pero con lo que te contaré hoy tal vez puedas desafiar la creencia que tienes al respecto y enfocar tu energía y tus esfuerzos en obtener conocimiento de la fuente inagotable y maravillosa que eres tú mismo y cómo a partir de ahí gestionas mejor tu realidad y tus resultados. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a partir de la teoría del liderazgo adaptativo de Heifetz, Ronald Heifetz, algunos tal vez lo han escuchado, y básicamente su teoría lo que plantea es que el ejercicio de liderazgo es una práctica que tiene que ver con movilizar a las personas para que afronten desafíos difíciles y puedan prosperar en el intento. Repito nuevamente, es la práctica de movilizar a personas para que afronten desafíos difíciles y prosperen. Y él entiende como prosperar el hecho de poder hacer adaptaciones exitosas. Viene de la teoría de la evolución de Darwin, en donde la especie que sobrevive no es la más fuerte, sino la que mejor se adapta. Y resulta que en la vida y en las organizaciones estamos permanentemente enfrentados a desafíos y muchas veces no logramos conquistarlos con éxito y no tiene necesariamente que ver con la capacidad técnica que la organización tiene. Y para esto es importante entonces hacer la distinción que Heifetz trae dentro de su teoría acerca de lo que son problemas técnicos versus problemas adaptativos o desafíos técnicos o adaptativos. Resulta que un desafío técnico es todo aquello que nosotros podemos seleccionar a partir de una autoridad técnica que viene y nos dice cómo hacer y cómo resolver el problema. Sabe cómo y a partir de que sabe cómo da una instrucción y se resuelve. Es la autoridad y hacemos caso y resolvemos y la cosa se soluciona y trae el resultado esperado. Pero yo creo que más aún en la realidad que estamos viendo ahora nos damos cuenta que nuestros conocimientos técnicos se agotan y es allí cuando no tenemos respuestas técnicas que nos estamos viendo enfrentados a desafíos que Heifetz llama adaptativos. Y los desafíos adaptativos, el ejercicio de la autoridad ya no es muy útil, bien sea porque tienes el conocimiento técnico o porque per se eres el jefe, pero no tienes la respuesta ante el problema, se agotó. No hay manera de que tu autoridad sirva para resolver la situación. Si ya la autoridad no sirve ni en la parte técnica tampoco porque no da respuesta y solución a la problemática, resulta que nos resta entrar a mirar lo que Heifetz denomina todas las capacidades de adaptación humana que está relacionada con creencias, lo voy a leer textual, creencias, hábitos, prioridades y lealtades. Entonces, cuando los seres humanos nos estamos enfrentando a un problema al que no tenemos respuesta técnica, lo que la vida nos invita a mirar no necesariamente es el problema técnico ni a los otros, es mirarnos a nosotros mismos y tal vez al equipo también como conjunto en términos de cuáles son nuestras propias creencias limitantes que no nos están permitiendo hacernos las preguntas que nos lleven a encontrar las respuestas al problema. Y la pregunta de coaching que mejor se pudiera adaptar al enfrentarnos a desafíos adaptativos es: ¿quién estoy siendo frente a esta circunstancia que no me está permitiendo adaptarme y aprender? Y esta pregunta tiene todo que ver con quién soy, o más bien quién estoy siendo, porque puedo ser distinto. Sin embargo, ¿a qué persona le gusta que le digan ese ser que tú estás siendo
no está facilitando la solución a este problema. Si hay un problema técnico, eso que está pasando hay que arreglarlo así, así, asado. Pero ¿a qué persona, a qué ser humano le gustará que le digan ese ser que tú estás haciendo, hay que arreglarlo así, así, asado para que se adapte mejor a la circunstancia, aprenda algo y evolucione y podamos salir de este atolladero en el que estamos? ¿Será que a alguno nos gusta que nos digan eso? A ninguno, porque los seres humanos queremos que se valore nuestra historia, que se valore lo que traemos, lo que somos, lo que en el pasado nos sirvió. Y esto es lo que Heifetz llama ya a nivel organizacional, a las organizaciones y a las personas en las organizaciones les gusta la gratitud histórica. Entonces, ¿quién quiere cambiar o transformar algo si es que eso me ha servido a lo largo de mi historia? Pero cuando nos enfrentamos a problemas en donde esto que teníamos probado se agota, nos queda el reto de mirarnos a nosotros mismos para cambiar y aprender algo. Cambios que, como Heifetz dice, no tienen que ser radicales, porque los cambios deben suceder sobre la base de cosas que se mantienen para que se sostengan. O sea, no vamos a cambiarnos enteros nosotros, pero necesitamos empezar a hacer pequeñas transformaciones que nos permitan adaptarnos a la situación. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el conocimiento de sí mismo? ¿Cuántas veces no te ha pasado que estás frente a una circunstancia en donde te das cuenta claramente que son las creencias del equipo, las limitaciones del equipo en sus formas de ser lo que no le está permitiendo avanzar? Nos pasa frente a los desafíos adaptativos porque no hay la solución y resulta que lo que se está poniendo a prueba es la capacidad de adaptación, la flexibilidad, la capacidad de aprendizaje, con el trabajo colaborativo, y eso, queramos o no, tiene una profunda relación con las creencias que las personas tengan alrededor de esas habilidades. De qué tanto en mi historia yo aprendí que las cosas las hacía solo y no podía hacerlas con nadie más. Y entonces trabajar en equipo se me dificulta. Y esa es su creencia. Y eso es lo que toca desafiar para poder resolver el problema que tenemos. ¿Qué tanto en mi historia aprendí que ayudar a los otros no estaba bien porque cada quien tenía que esforzarse por lo suyo? Y entonces yo no sé lo que es el trabajo colaborativo. Y como estos ejemplos múltiples, pero tienen que ver conmigo y quién yo soy. Y entonces, si yo no tengo conciencia de mí mismo y no tengo la capacidad para verme, ¿de qué manera frente a los desafíos adaptativos del mundo organizacional o de tu vida personal vas a poder desafiar quién estás siendo para poder resolver las circunstancias que la vida te trae? Y ahí comienzan a aparecer las conexiones de la conciencia de sí mismo, quién estoy siendo, versus el desafío al que me estoy enfrentando. Entonces, como lo decían en los videos de conciencia de sí mismo, como es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, cuando estamos enfrentados a desafíos adaptativos en el trabajo o en la vida, es más fácil cuestionar y criticar lo que nos sirve afuera. Pero un ser humano que ha aprendido a trabajarse y a trabajar en sí y en su autoconocimiento, puede tener el músculo fortalecido para ver la viga, no la paja, para ver la viga en el mío. Y entonces cuando me enfrento a un reto en el que me siento atascado y mi conocimiento técnico se agota, tal vez ya tengo la conciencia y el músculo para decir, un momento, ¿quién estoy siendo frente a esta situación que necesito transformar de mí? ¿Qué se está poniendo a prueba de mis creencias que no me está dejando moverme? Eso lo puede hacer una persona con conciencia de sí mismo. Pero alguien que no se trabaja a sí mismo, alguien que no se conoce, alguien que no ha estado enfocado en saber qué se le facilita y qué no de cara a lo técnico, sino de cara a su capacidad de adaptación, difícilmente se hace estas preguntas. Y esos músculos se fortalecen en la medida que trabajamos el autoconocimiento. Entonces, a partir de la capacidad de podernos ver, es como podemos realmente desafiarnos y desafiar también a los demás para hacer las adaptaciones que necesitamos. Si no lo hacemos, muy probablemente continuaremos obteniendo los resultados que hemos estado obteniendo hasta ahora. Y eso sí ya lo dijo Einstein, eso no es mío, pero para poder resolver las problemáticas que tenemos no podemos hacerlo desde la misma conciencia o línea de pensamiento con la que se crearon. Entonces vamos a necesitar pensar diferente. Y los pensamientos, paradigmas y creencias le pertenecen al ser que soy. Entonces, vengan, yo sigo revisando por aquí. ¿Qué nos pasa en los desafíos adaptativos? Nos pasa que nos enfrentamos a cuestionamientos como, por ejemplo, a ver a quién le ha pasado en el trabajo, a quién le pasa en la pareja, a quién le pasa en la familia, pero nos enfrentamos a cuestionamientos como, es que la cosa no se está pudiendo resolver porque es que míralo como es de rígido. Y no se flexibiliza, y es como él quiere y es como él dice. Y usted va y le pregunta a la persona, y la persona posiblemente es ciega a su rigidez.
De nuevo, conciencia de sí mismo. O es que mira cómo es de desordenado, el problema es que no tiene orden, no tiene estructura, no tiene capacidad para organizarse, o cómo es de escurridizo, no se compromete. Y eso tiene que ver con mi coherencia y con quién soy. Quizás eso aprendí en la vida, a ser demasiado flexible, ya, esto es lo contrario, entonces con nada me comprometo y a todo le hago el ole y le hago el quite. O tal vez, mira, el problema que estamos teniendo es porque este equipo a todo le dice sí, o a todo le dice no. ¿Cómo transformas eso en las personas? Y la mayoría de desafíos adaptativos están relacionados con esto, están relacionados con las formas de hacer que no se separan del ser que eres. Lo que haces tiene profunda conexión y viene directamente relacionado de quién tú eres. Es así. ¿Alguna vez lo habías pensado? No hay manera de que tu hacer se separe de tu ser. Entonces, tu ser que está constituido ¿por qué? Como lo dice Heifetz, no lo digo yo. Ser que está constituido por tus creencias, tus prioridades, tus hábitos y tus lealtades. Y yo te pregunto, ¿eres tú consciente de cuáles son tus creencias, tus prioridades, tus hábitos y tus lealtades? ¿Has trabajado el autoconocimiento lo suficiente como para saber qué de ti te puede limitar en un momento dado o te puede facilitar? Porque también hay cosas que nos facilitan, y poner eso al servicio de los desafíos organizacionales y los desafíos del mundo al que nos estamos enfrentando. Mundo que además, como todos ya lo hemos escuchado, está dentro del marco de la realidad VICA, que es cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y en una realidad VICA, los conocimientos técnicos se quedan cortos, porque día a día es un nuevo desafío. Y qué reta día a día esos desafíos en mí. Entonces, a veces soñamos con que las cosas se pudieran arreglar con solo dar una orden y desde la voz de autoridad, pero no pasa así porque cuando estamos en desafíos adaptativos, esto tiene mucha más conexión con el mundo emocional de lo que creemos, porque hacer los procesos de transformación, aprendizaje y cambio, que no nos gustan porque el cerebro se resiste a eso por naturaleza, tiene mucho más que ver con las emociones. Y eso es como si tú le trataras de decir a una persona, llore por orden y por autoridad, y la persona no llora, porque no pasa así. Y lo mismo ocurre cuando les dices trabajan en equipo y no trabajan en equipo, cuando les dices colaboren y no colaboran, porque esto pasa por sistemas de creencias y paradigmas que están instalados en las personas. Entonces, liderar a personas conscientes es mucho más fácil que liderar a personas que no se conocen y no son conscientes de sí mismas. Porque cuando no trabajan en el autoconocimiento, lo que pasa es que sus propias limitaciones no las pueden ver, y lo que ando por ahí es compartiendo mis limitaciones a los demás, quejándome, peleando y defendiéndome. Y dime tú, líder, que tienes gente a cargo, qué tan fácil es liderar a personas que se la pasan quejándose y defendiéndose. Quejas y defensas que no son más que consecuencias de sus sistemas de creencias y de sus sistemas de protección, que en últimas tienen que ver con el miedo. Nos las pasamos buscando más placer de lo que nos gusta, queremos más, y evitando lo que no nos gusta. Y esto lo hacemos como seres humanos en lo que sea que hacemos. Y esto es conciencia de mí mismo. Ya sabes qué es lo que andas persiguiendo y queriendo más y qué es lo que andas evitando a toda costa. Y a partir de esas dos polaridades, ¿sabes cómo es que te desenvuelves en tu hacer profesional, pareja, personal? Ahí es donde está la conexión. Bien, ¿qué más, qué más, qué más? En últimas, dice Heifetz, somos prisioneros de nuestros esquemas y paradigmas. Así es. Y mientras no los veas y no seas conscientes de ellos, más difícil es transformarlos, más difícil es aprender, y a veces para aprender hay que desaprender. Y a veces necesitamos aprender ciertas cosas para hacerle frente a los retos que la vida nos pone en el territorio empresarial, organizacional, emprendimientos, pareja, familia, al que sea de tu interés. Y ahí es cuando, en lugar de estar poniendo la atención en lo de afuera y en lo que no funciona, una persona con conciencia de sí misma pone la atención en sí misma, se lidera a sí misma, y ahí puede tomar decisiones de aprendizaje que beneficien, sumen y multipliquen para todos. ¿Por qué insisto yo en el trabajo personal?
en que hagamos un trabajo amoroso y compasivo. Porque en lenguaje ya organizacional y del señor Heifetz, las personas se resisten a ser cambiadas porque es una especie de ofensa. Es como, me estás diciendo que lo que antes yo tenía no sirve. Eso es lo que escucha el ser humano cuando le dices que cambie. Ya si le dices que aprenda algo, bueno, eso es como aprender, es como incorporar algo nuevo. Pero a veces para aprender también hay que desaprender. Sin embargo, poder hacer estos procesos de aprendizaje para enfrentar estos desafíos adaptativos son mucho más fáciles pasando por conciencia de sí mismo, pero también son mucho más fáciles si los pasamos por conciencia de compasión. Y quien ha hecho un trabajo personal sabe que es más fácil transformarnos desde la compasión que transformarnos desde otros lugares más impositivos, que traen más dolor. Y bueno, si todos tenemos la misma naturaleza humana, para poder aprender ciertas cosas, tal vez va a ser necesario que traigamos un poco de compasión y apertura para con los ritmos del otro, por más afán que tengamos, porque vuelve y juega, no pasa por autoridad, pasa por convencimiento y transformación de ciertas creencias. Y cómo podemos honrar lo que esa persona ha sido y había traído en su historia a esta empresa y a esta familia o esta relación, para que realmente pueda moverse desde ese lugar seguro que da la ternura y la compasión, ya hablando en lenguaje de emociones puestas al servicio de las organizaciones. Cuando los lugares son seguros y la ternura es la emoción básica desde donde se crean los contextos de seguridad, es más fácil que aprendamos y nos movilicemos y podamos entonces desprendernos de esos arraigos y de esos paradigmas que nos tienen bloqueados y que no nos permiten encontrar soluciones para atraer los resultados. Así que con todo esto, mis queridos, lo que quiero decirles es de qué manera, si ya comprendemos que los desafíos adaptativos, que es además lo que nos estamos enfrentando cada vez más en esta realidad VICA, de qué manera la conciencia de sí mismo se vuelve prioritaria y el autoconocimiento se vuelve prioritario para que tú puedas vivir en los momentos de crisis lo que en algún curso aprendí se llama el momento mágico. Y el momento mágico es el momento de conciencia en donde puedo verme a mí mismo, darme cuenta del paradigma y la creencia que me está haciendo reaccionar de determinada manera frente a una circunstancia. Y en ese instante en el que me puedo ver y hacer consciente, puedo elegir. Y elegir si es de los poderes más grandes que el ser humano puede tener. Porque una cosa es andar por la vida reaccionando a mis instintos y otra cosa es andar por la vida siendo consciente, teniendo momentos mágicos en los que yo pueda elegir qué es lo que es mejor para mí y para los otros, más allá de mis paradigmas limitantes. Ese es el poder que te da la conciencia de sí mismo y el autoconocimiento, para que a partir de ahí puedas elegir adaptarte, aprender e ir más allá del miedo, porque en últimas todo esto que protegemos de nuestros sistemas de creencias tiene que ver todo con nuestros miedos. Espero te haya sido útil, espero hayas podido ver conexiones de una cosa con la otra y sobre todo espero que salgas muy motivado y entusiasmado a ver la serie Conciencia de sí mismo y cómo a partir de ese trabajo personal empezarás a traer magia a tu vida, a tu mundo organizacional y a los resultados que quieres obtener.